Una bandera chilena, ninguna bandera chilena, Peña. Cuando yo me fue ahí en Troco, vestirme de lonco, lo primero que dije yo, la bandera chilena abajo, porque no me representa, Peña. Porque los estados deben respetar los 9 pueblos originarios aquí, en este país y en la nación mapuche. Porque si vamos a entregar o leer algún documento, yo creo que nuestros guardianes tienen algo preparado. Pero que allá Pupeñi, igual cante Pupeñi, estamos...
asignan acá, pero lo tenemos, ¿cierto? Aquí en el listado, pero no nos sintamos mal, la gente de Pichimaule, de Frisia, por ahí está. La gente del Callao también anda por aquí. Allá está, lo mueve, muy bien. La gente de los de Río Bueno. Aquí va la gente de Río Bueno. Dice ahí, Pro del Mar. Eso es el sindicato de pescadores. Muy bien. Barcosi, de la costa de la Kenmapu. La ley del PDP, de pesca, no la ley de pesca, los hermanos están presentes también. Gente que nos hoy día la Asamblea Ciudadana. Por allá están los hermanos también que nos andan acompañando. Todas las comunidades, el conjunto Huichahuamaco que vino con su banda. Y así a todos los que hoy día estamos aquí convocados en esta gran marcha por la defensa de nuestro territorio, por la defensa de nuestra vida, por la defensa de nuestras aguas, por la defensa de nuestros subsuelos donde están, ¿cierto? Donde descansan nuestros antepasados. Como elemento tiene el respeto de nuestra sociedad originaria aquí en Chile y en Sudamérica. Nosotros hoy día queremos repudiar al gobierno Piñera que está en Brasil firmando un tratado que se llama Tratado de Medio Ambiental y sobre el desarrollo eléctrico. Nosotros no queremos luz, nosotros queremos que se nos respete el derecho a la vida. En San Juan de la Costa y en muchos otros territorios del Puta-Huichimaco se están haciendo construcciones mineras. También se están dando la posibilidad a estas particulares para vender las aguas y desde ahí... Formar para decir a la sociedad que nosotros estamos aquí, no porque se nos ocurre salir a la calle nomás, sino para decir que nosotros en ningún minuto vamos a estar de acuerdo con todo este atropello que quieren hacer o que están realizando en nuestras comunidades. Así que nos devolvemos ahora pensando en que nos vamos a volver a reunir el 7 de julio. La Comisión de Tierra y Agua está abierta para todos los hermanos, sin hacer discriminación política, religiosa. Todos luchen en este territorio por la muerte. Así que con mucha fuerza, no importa la lluvia, esta lluvia en Huachipanta a nosotros nos fortalece, nos hace bien. Y hoy día, justo en la marcha por el agua, aquí nos tiene, Pacao nos tiene hoy día bendecido. Así que volvamos con mucha fuerza y ¡vamos, Chile! Por las solicitudes de aguas y mineras en el territorio mapuche-huilliche manifiestan lo siguiente. Hoy, a 6 meses del inicio del conflicto referente al agua, nosotros rechazamos toda intervención cobarde que están realizando particulares y apoyados por el Estado chileno en territorio mapuche-huilliche. Hacemos la reivindicación de derechos históricamente ancestrales de nuestro pueblo. Nuestra identidad cultural pasa necesariamente por la territorialidad, por el entendimiento del entorno como un todo, y es en este sentido que no se pueden separar las cosas, no se pueden parcelar los elementos, no se puede hablar solamente y únicamente del agua, también se debe hablar de la tierra, del mar, del aire, de la superficie. Aquí tenemos nuestra vida, aquí tenemos nuestra religión, nuestra historia, aquí se fundamenta toda nuestra condición y existencia, y esta es la que vamos a defender para nuestros hijos y nuestras hijas y las futuras generaciones. Por lo tanto, exigimos, punto 1, que se respete el territorio de nuestro pueblo, que por derecho ancestral nos pertenece. Segundo, que se denieguen todas las solicitudes y peticiones de derechos de aprovechamiento de agua pedidas por particulares en el territorio de la Puta-Huichimaco. Exigimos la visibilidad del convenio 169
y la reformulación del Código de Aguas y de Minería, como asimismo la derogación del decreto 124, porque no se ajustan los derechos de nuestro pueblo originario, ni mucho menos a las normas internacionales de los derechos humanos. Cuarto, exigimos el respeto a nuestra espiritualidad, a nuestros lugares sagrados, Guillatúe, Yenco, Yenmaguidán, Yenblasquén, Chao Huentellao, Chao Quintuante, entre otros. Quinto, exigimos la provisión de concesiones de agua y concesiones mineras en todo nuestro territorio. Exigimos el respeto en nuestras riberas y costas y que las empresas y familias poderosas no sigan sacando nuestro mar. Exigimos el respeto de nuestros derechos constitucionarios. La historia de mis raíces y sorprendido me he quedado. Entonces declaramos a la sociedad chilena que seguiremos en pie para reivindicar los derechos de nuestro pueblo y no permitiremos represas hidroeléctricas ni empresas mineras en nuestras comunidades. Que les quede claro a los particulares y al Estado chileno que daremos la vida por defender nuestra Ñuqui Mapu, tal como lo hicieron nuestros puchas, nuestros abuelos, nuestros ancestros. Pedimos fuerza para nuestras autoridades tradicionales, Abuelmer, Lonco, Machi, dirigentes de comunidades y organizaciones mapuches, y mantengamos firme nuestra convicción y principios que nos han dejado nuestros puchaqueses. Nehuen Peñi, Nehuen Calabén, ¡máximo! Soy mapuche hasta el alma, y ahí está mi razón.